So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas, for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fights. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Without any fear. So this is Christmas, what have we done? Another year over. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo prometido es deuda. Aquí estamos de nuevo para seguir recorriendo Vigo y seguir recorriendo la Navidad aquí en La Bola. Lo dejábamos el último día y lo dejábamos despidiendo a quien vamos a saludar ahora, don Abel Caballero, alcalde de Vigo, que se me juntan nombre y cargo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer estar con vosotros de nuevo. Bueno, se le juntan a mi nombre y cargo y se le juntan a usted, porque Abel Bueno. Caballero sin alcalde de Vigo casi no se relaciona. Te agradezco mucho que me digas eso, te lo agradezco, es un honor. Es para que no se note que me he confundido. Es un honor, no, está muy bien, está muy bien. Alcalde, decíamos el otro día, pensábamos entre el Casco Bello o pensábamos en Príncipe, y por seguir un hilo conductor yo he decidido que lo retomábamos donde lo Correcto. dejábamos, ¿me Pues parece? vamos allá, fue muy buena idea. Es que tú siempre aciertas, María, siempre Me aciertas. encanta que me den la razón. Hola. No, no se puede, es No se COVID, puede. es COVID. Venga. Vengo de visita, soy Un placer. extranjero, pero soy casi tan conocido como usted. Encantado. Y que lo diga. No, Vamos, ni- que está pendiente de esto. No, sí, te Sí, que... Sí, venga. ¿Cuál? Anda, te pique. Un placer. Una serie que había Sé en quién el eres. cinco del comisario. Sé quién eres. Estamos rodando una Perfectamente. serie, mira, guapa, estoy en la serie de Bambú. Pero y me llama- perfectamente. Sí, pero ahora que te lo he dicho, antes no. Antes también Enhorabuena, cuando, alcalde. con la mascarilla no, sin la Nada más que mascarilla le veo- sí. Nada más que le veo en televisión Un placer. y ahora es un placer verle por aquí. Un placer. Bueno, Caballero. diálogo entre Hasta Enhorabuena por famosos. algo, por las- Muchas enhorabuena gracias. por Y todas encantado estas- de que estés aquí. Haciendo reportaje. Venga, Adiós, caballero. hasta luego. Hasta luego. Sí, sí. Sí, y Eras de tanto la que serie. sí, alcalde, y Eras de tanto la que serie, sí, que lo he sí. visto al vuelo. Bueno, que lo reconocen en Hola. Vigo, lo decíamos el otro día, pero vemos que también lo reconocen Hola, fuera. Cristina, hola. Hasta luego. Pues aquí estamos en la calle en Príncipe, ¿no? Venga, vamos, venga, foto, vamos. Foto COVID, sin tocarnos. Ah, vale, Foto COVID. Venga, Sonríe. ya sonreímos. No le estoy viendo. Venga, un placer. Venga, pero tiene que ser rápido, vamos. Dame. Estamos grabando aquí. no Un día que tele. puede ser. Bueno, es un sueño hecho realidad. Venga, muchas gracias. Vamos a ver si lo conseguimos. ¿Cómo? Ahí estamos. Para que salga la bola, Cuidado, ¿vale? Cuidado, María. Listo. Gracias, un placer. Cuando siga así que Gracias. está. Gracias. Hola.
Venga, vamos. Vamos, venga. ¿Quién hace la foto? ¿Quién la hace? Bueno, decíamos Hola, campeona. el otro día que iba a ser imposible recorrer Príncipe. Estamos haciendo este reportaje en festivo, aprovechando Bueno, que las pues, tiendas están sí, cerradas pero esto y es pese así. a eso va a ser Cada complicado. uno. Están grabando todo lo que decís. Yo lo estoy grabando, tengo un micro. ¡Patata! Venga. Muchas Listo. gracias, muy amables. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Alcalde, calculo que hemos podido conseguir... Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, campeonas. Un Son de placer. fuera. ¿De dónde sois? Bienvenidos. Yo soy muy amigo de presidentes de Extremadura, de Álvarez, de Javier, de Álvarez Varas. Vara, sí, sí. Venga, ahí, así, venga. Venga, un placer, un placer. Venga, una foto con las niñas, vamos. Venga, poneros así. Venga, abuela, ponte aquí, abuela. Venga, un placer. Venga, gracias a vosotros. Venga, campeón, ponte. Venga, poneros, chica. Venga, mirad por mamá. ¿Quieres salir? ¿Te la Así. saco yo? Así. Estamos grabando un programa y vais a salir en el programa de la tele. Venga, un placer. Venga, vamos, vamos. Encantado. Venga, vamos. Venga, vamos, foto siguiente, gracias. Vamos, venga. Venga, chicos, mirad para allá. No quiere, déjalo, que si no, te da vergüenza, ¿no? Venga, muchas gracias, muy amables. 7 metros, creo que hemos conseguido Sí, 7 ya metros. llegamos hasta aquí. Como ven que está la tele, se retienen un poco, ¿no? Alcalde, hacia el Museo de Arte Contemporáneo, hacia el marco que nos dirigimos, con motivos diferenciados al resto de la calle para Sí, sí. evidenciar también la historia de este edificio, más allá de su contenido, que también es importante en estos momentos. Correcto. Esto es ahora un museo de arte contemporáneo, moderno y contemporáneo, y fueron los juzgados. Y aquí mantenían en el calabozo en la época de la dictadura alguna gente que lo pasó mal, muy mal, y ahora lo recuperamos y es un espacio abierto de la ciudad y siempre lo iluminamos de forma especial, ¿no? Y siempre queremos que esto tenga una iluminación distinta, característica, porque el edificio es precioso, que por cierto está abierto, claro. Hoy que es día festivo, el museo, el arte moderno está abierto y funciona ahí. Y bueno, también para la gente que nos esté viendo desde Hasta luego. fuera de Vigo, que entiendo que habrá muchos espectadores intrigados por la Navidad viguesa. De hecho, sabemos que el día de la cuenta atrás del encendido del árbol Vente por teníamos aquí, vente por a aquí. muchas Vente por personas aquí. mirando por aquí. Televigo. Vente para aquí. Bueno, nos falta la foto a nosotros Esta no también la foto. ahora. Alcalde, que el museo es gratuito. El museo es gratuito, sí, en Vigo los museos son todos gratuitos. Queremos que la gente pueda entrar en los museos, pero esto es lugar de fotos, con los renos aquí colocados, con las luces. Hasta luego. How are you? I'm fine. Nice, Alright, if I nice could to take meet a you. picture of you. Okay, let's get I the like picture. you so much. I saw Okay. you on TV and I said, I'm gonna He take wants a with picture. her, come on, Come here. Stay here with me. Come with Come on, us. girls. Come on. Okay. A bit rocky. Then Come on. look to mom. Come on. A pleasure. Is there a nice one? Okay. God bless. Thank you. God bless. It was a pleasure. Thank you. See you. Hola. ¿Cuánto nos cuesta, no acercarnos, no ser cariñosos, no dar la mano, no Sí, abrazar? claro, porque nuestra cultura es el abrazo, es la cercanía, es hasta luego, es socializar y cuesta mucho, ¿no? Socializar es un enorme esfuerzo. Los seres humanos somos seres gregarios, somos seres de sociedad, generamos ciudades, generamos encuentros y de repente nos vemos en la imposibilidad de la cercanía y lo llevamos mal, porque va contra nuestra naturaleza, nuestros genes están en otra dirección. Esto es lo más penoso de la pandemia, la gente que fallece, la gente que sufre y que de repente vemos que estamos en un mundo distinto. Estamos en un mundo en el que esto en Navidad, pues en Navidad nos gusta pasarnos, nos gusta sentirnos darnos la mano, pues, estar cerca, sentirnos que somos partícipes de una misma forma de entender un espacio. Y ahora no se puede.
Alcalde, Se puede. quizá lo compensamos con otras cosas, ¿no? Durante el confinamiento lo compensamos con los aplausos y de repente ahora en el mes de diciembre como que lo compensamos con más intención de Navidad. Por eso eran tan necesarias Sí, las sí, luces, sí. el ánimo. Lo describes muy bien, yo creo que es una idea muy sólida esta que dices, ¿no? Esta Navidad era más importante que ninguna, porque necesitábamos realzar nuestra cultura y los símbolos de identidad y los símbolos de unión y la parte de socializar. Y la Navidad siempre fue muy entrañable, siempre fue de cercanía. Este año no va a poder ser y no hagamos comidas y cenas en Navidad quedémonos solo los convivientes, ¿no? Pero nos cuesta. Ahora, hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Hay que hacerlo porque en ello va la vida. Es que fíjate, estamos en una situación en la que un abrazo puede significar la muerte de alguien. Y es así de grave, es así de serio, así de trágico, porque es una enorme tragedia. Pero hay que verlo, entonces, bueno, pues las luces las mejores del mundo. Y allá la bola al fondo. Queda bien, ¿eh? Queda bien allí. Bueno, para los fotógrafos, los instagramers, los youtubers, la Navidad de Vigo es un cúmulo de imágenes, Sí, ¿no? sí. Son ocasiones de su imaginación también y de plasmarla en imágenes. Y Troy es un buen exponente de esto, ¿no? Porque es un gran profesional. Porque aquí, en cualquier lugar y en cualquier esquina, de repente aparece una luz distinta. Si ahora enfocas hacia arriba, por allí hay otras distintas. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Y si enfocas hacia abajo, otras distintas. Van siendo todos los cruces. Y después, claro, los globos en Vigo tienen luces. Estos globos que se venden para los niños, todos tienen luces. En Vigo lo que no tiene luz no tiene vida, no existe. Alcalde, y un elemento que no son las luces y que lo pensé cuando parábamos en el Museo de Arte Contemporáneo, y son esos jardines flotantes que nos sorprendió mucho la primera Navidad que los vimos en Vigo y que ahora lo vemos como un elemento habitual, ¿no? Que de repente sobre la piedra... No. Muchas gracias. Gracias. ¿Estás seguro que no quieres tocar el villancico, alcalde? No, déjalo, que canta muy bien, este hombre canta muy bien. Digo que ahora vemos normal que sobre la piedra de repente Claro, haya aparezca verde, haya lo- césped. Ahí tenemos, Sí. por ejemplo, un Ahí ejemplo vamos con a este esto. árbol de Navidad. Ahí, es decir, en una calle, que el granito, porque el granito es parte de esta ciudad, ¿no? Pues ahí de repente aparece un jardín, aparece la luz y allí aparece un nombre que quiero que veáis. Y es que allí aparece Vigo. Allí está, hasta luego. Chicos, hasta luego. Y ahí está Vigo. Es una forma de ver también la ciudad. A través, en Vigo todos son puestas, ¿eh? Por eso estamos haciendo rampas mecánicas, escaleras, ascensores, porque es una ciudad de montaña. Y a mí me gusta que el nombre esté en todas partes. Y decidimos ponerlo aquí, al lado de la bota voladora de las 7 leguas, para que apareciera. Claro, y esto vuelve a ser otra vez una forma de entender la Navidad. Es esta, la que está cogiendo Troy y lo que está trazando Troy ahora. Vigo Todas las como, confluencias. como el eslogan, como las luces, como ese logo se ha convertido en un sello reconocible. Sí. El Vigo de nuestra Navidad ya es una imagen de marca. Nosotros fuimos capaces de crear una marca de ciudad. Y una marca de ciudad que está dando la vuelta al mundo. Porque el año pasado, en Boxing Day y en Christmas Day, el New York Times nos dedicó las páginas de la Navidad a Vigo. Esto no sucede nunca, ¿eh? Esto no sucede nunca. Entonces, tenemos la imagen de marca y Vigo ahora ya suena. Tú dices la palabra Vigo en el mundo y a la gente le viene a la imaginación la Navidad. Y eso es maravilloso, porque la Navidad es lo más extraordinario de nuestra cultura. Y yo estoy encantado de que se asocie Vigo con la Navidad. Hasta luego, buenas. Alcalde, ya solo nos faltaba que nevasen las CIEs para que la imagen de Vigo diese la vuelta al mundo ya definitivamente. Pues y si aparte del tiene que universo. nevar, nevará. Si tiene que nevar, nevará. No vamos a quedarnos parados en esto, ¿no? Hola. Hacía referencia a las cuestas, al... Hasta luego. Vigo, Buenas.
al Vigo vertical, a la Sí, sí. ciudad para vivir y a la ciudad para pasear, La aunque contextura- sea a través de marcas en el suelo. Alcalde, Sí. que hasta en eso veo que la gente está empezando a Sí, cumplir sí, también. sí, sí, se circula por la derecha, nos movemos por la derecha y la gente, fíjate, en este momento nosotros hacia allá y la gente viene por su derecha. Es disciplinada, la ciudad lo está aceptando, yo se lo agradezco muchísimo. Porque claro, cuando yo le pedí a la ciudad que al encendido no vinieran, que se reservaran para los días como hoy, y la ciudad me obedeció. El año pasado había 150.000 personas Sí. y este año nadie. Los 100 que invitamos a que estuvieran allí. Entonces, sí, la ciudad se porta maravillosamente. Yo estoy muy orgulloso de esta ciudad, muy orgulloso. Ahora nos falta Cristina aquí, hasta luego, hasta luego. Bueno, porque tenemos que explicarles que efectivamente Cristina venía, pero venía fuera de foco, fuera de cámara, paseando. Sí, anda paseando por ella, se nos perdió otra vez. Bueno, a mí ya me ha contado que hace muchas veces labor de secretaria y probablemente Ay, sí, estará sí. hablando con Luego. algún ciudadano y recogiendo recados. Alcalde, Luego. ¿con cuántos recados se queda a final del día? ¿Cuántos les van llegando? Muchos, muchos. Un día como hoy por la tarde podemos coger, si viene algún asesor o asesora conmigo, pues en torno a 200. Y al día siguiente el gabinete empieza a trabajar, se pasa a las concejalías, lo estudian, nos reunimos, vemos y vamos trazando ciudad. Si por ejemplo mucha gente te dice, es que tal zona hay que hacer esto y esto, y ves que la idea ya cuajó en la ciudad, hay que hacerlo. Antes nos pedían parques infantiles, claro, hicimos tantos que ahora ya no. Ahora hacemos macroparques infantiles. Hasta luego, buenas noches, hasta luego, hasta luego. Y después, hubo una época que nos pedían muchos parques de mayores, los parques biosaludables. Hola chicas, hola. Nos pedían parques biosaludables. Ahora ya no, porque ya hicimos 80 y ya la ciudad tiene. Hasta luego, hasta luego. Ya la ciudad tiene muchos, ¿no? Pero bueno, sí, poniendo el oído. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Es ir haciendo ciudad a través de eso. Eso explica lo que está pasando en Vigo, que es que el proyecto es de todos. Y cuando lo digo no es una frase de demagogia, es que yo lo oigo, lo copio, me lo dice la gente, me quedo con la idea y después lo hacemos. Entonces, claro, si tú haces algo que te pidieron 2.000 personas, dicen, ay, esto lo pedí yo, pues claro, lo pediste tú. Alcalde, pero es que así no le podremos otorgar el mérito dentro de unos años. No importa, cuando- no importa. No, yo no me voy a ir, o sea que no me vaya. No me vais a dar mérito porque yo no me voy. Bueno, en algún momento Sí, usted en algún decidirá momento. que se jubila, aunque sea por viajar, ¿no? Que usted en Vigo está muy bien. Sí, sí. No, a mí me gusta Vigo y yo viajé mucho en mi vida, afortunadamente. Yo fui marino mercante, cuando... ¡Viva! Cuando y no viajaba nadie, yo era marino y viajaba. Hasta luego chicos, hasta luego. Y después viajé por diferentes razones. Y ahora es el momento de hacer esta ciudad y cooperar con la gente para hacer la ciudad. Hasta luego, hasta luego. Me encanta pasear por aquí, me encanta. Yo tengo que confesar como periodista, alcalde, que a veces, bueno, no lo tengo que confesar, los espectadores lo saben y usted lo sabe también. Hasta El luego. alcalde de Vigo tiene una Gracias. agenda muy amplia y sí es cierto que en los últimos meses... Déjame solo que te diga. Dígame. Este señor que está ahí es un controlador COVID. Les cruzamos con dos antes, Sí, alcalde, es pero no decir, quería es gente interrumpir. que está ahí y si hay algún problema de demasiada gente en la calle, eso actúa. Inmediatamente tenemos contratadas 25 personas para esto, además de los 300 y pico de policías que tenemos, protección civil, solamente para mantener atención COVID en las calles de la ciudad. Y este está ahí en esa calle. Del COVID estaba hablando yo porque decía que usted tiene varias citas, bueno, muchas citas siempre en su agenda, pero varias se repiten, como es esa reunión del seguimiento del COVID, Sí, la todos rueda los de días, prensa todos los días. habitual, que normalmente se hace sobre las 12, 12 y media. Sí. En esa rueda de prensa nos explica todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha tratado en la ciudad, sobre la ciudad, las cuestiones aprobadas en Junta de Gobierno y siempre, normalmente al principio de la rueda de prensa, y no siempre sale, usted nos cuenta los datos de la ciudad de Vigo en relación al coronavirus y hace siempre una petición a los vigueses para sí, que sigan sí. siendo responsables. Es cierto que no todos los días en los medios de comunicación
reflejamos esa cuestión, porque la actualidad es muy amplia Sí, y no siempre sí. nos lo permite, pero sí es cierto que usted cada día utiliza su posición para recordar lo importante que es seguir las normas. Y les digo cómo va y les digo cuánto bajamos en el nivel de contagios y les recomiendo la prudencia y lo que hay que hacer, y no me cansaré de hacerlo, y hasta que quitemos la pandemia del medio, pues lo voy a seguir haciendo, ¿no? Porque nosotros tenemos que liderar, que dirigir, y a veces dirigir es pedir sacrificios, y en este caso es pedir un sacrificio, y es pedir el sacrificio de la prudencia, del cuidado, porque nos va la vida, y a mí me gustaría que no hubiera ni un solo fallecido más en esta ciudad, sería mi deseo de verdad. Si yo tuviera algo que pedir en este momento, pediría eso. Y eso significa el esfuerzo y el sacrificio de la contención y de tener prudencia. Y muchas veces, viste que hace un rato alguien me quería dar la mano, ¿no? Pues a mí me encantaría darle un abrazo, pero no puede ser. Y no podemos estar con los abuelos, y no podemos estar... Y hay tantas cosas en las que tenemos que tener cuidado. Y llegamos al Sireno. Estamos en el Sireno y en la Puerta del Sol, que como estamos en obras, pues hoy la tenemos un poquito más apagada, ¿verdad? Estamos haciendo aquí hasta luego, hasta luego. Estamos haciendo un túnel, estamos peatonalizando, porque Vigo es seguramente la única ciudad de España que no tiene una gran plaza, no la tiene. Y yo la estoy haciendo, entonces lo que estamos haciendo es peatonalizando una zona entera, estamos metiendo un túnel para sacar el tráfico íntegro de todo el centro de la ciudad y dejarla toda peatonalizada. Esta obra es una obra lenta, es consistente, porque es un túnel muy largo el que estamos haciendo. Y bueno, pues este año el árbol lo solíamos poner aquí. Sí, Es cierto sí. que ahora la gente me dice que está mejor donde lo pusimos este año. Este año cambiamos el sitio del árbol. Y la accidentalidad a veces se convierte en No permanente. hay mal que por bien no Y venga. ahora la gente me dice, alcalde, el árbol está mucho mejor en el sitio donde está ahora, porque se ve la perspectiva de esta calle. Esto es una perspectiva extraordinaria. Bueno, y porque hay mucho Vigo. Troy, no me digas que no te gusta, Y porque hay mucho Vigo, alcalde, mucho Vigo que decorar y mucho Vigo que nos queda por recorrer. Yo sigo apelando a su agenda. A vuestra Haga un disposición. huequito, que los próximos días A vuestra disposición. seguiremos paseando y espero que sea con usted. Gracias. Muchas gracias a Televigo, a ti María y Troy. Muchas gracias a todos. Troy, gracias a ti también, gracias a los espectadores por seguir ahí. Les prometo que mañana seguimos, continuamos paseando ciudad, viendo luces y viviendo la Navidad.